la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Lo que está ahí es el esposo y padre, y a la izquierda dice que el esposo y padre es responsable de tres cosas: proveer, proteger y guiar. Son tres áreas que son responsabilidad de todo hombre. Los jóvenes que se piensan casar tienen que saber esto. En el momento que toman a una joven para que sea su esposa, toman la responsabilidad de ser proveedores, de ser protectores y de ser los que van a instruir o los que van a guiar tanto a la esposa y madre como a sus hijos. Es lo que está al lado derecho. El esposo y padre cubre a la esposa y a la madre y a sus hijos mayores y a sus hijos menores. O sea que el padre tiene una gran responsabilidad. Él tiene que cubrir completamente, y por eso es que está en el círculo de arriba, como que si hubiera la figura de un hombre envolviendo a su familia. Pero luego debajo del esposo y padre está el círculo celeste, que es el círculo de la esposa. Y en este círculo se establece, en base a la palabra, en el estudio del domingo pasado, que la mujer o madre tiene tres responsabilidades fundamentales. La primera es criar hijos. La crianza de los hijos Dios se la delegó a la mujer. Y por eso comienza con el cuidado materno, el amamantarlos, el desarrollarlos desde la infancia. Y el criar hijos viene a ser una tarea delegada por el Señor desde el Antiguo Testamento, confirmada en el Nuevo. Luego la segunda responsabilidad de la esposa y madre es cuidar la casa. Compartí varios ejemplos acerca de la mujer es responsable de tener la casa en orden, no es el esposo, es la mujer la responsable. Y hablé acerca de que el dicho de muchas personas es: no me pueden visitar porque la casa es un relajo. Entonces la pregunta es: ¿por qué no la arregla? Porque esa es una responsabilidad de la mujer. Y luego la tercera responsabilidad es ser afectuosa. O sea, se espera que una mujer sea cariñosa con su esposo y con sus hijos. Y aparte de esto, como la mujer es una ayuda para el esposo, la mujer desarrolla las tres responsabilidades del hombre: proveer, proteger y guiar, pero a manera de cooperación. Muchos hombres han abusado y le ponen una carga a la mujer en cuanto a proveer. No es responsabilidad de la mujer proveer. La mujer puede ayudarle, pero no es la responsabilidad de la esposa. Y por eso dentro del círculo donde el hombre cubre a la mujer y a los hijos, luego aparece la figura de la esposa, y la esposa está cubriendo a los hijos, porque la mujer va a cubrir en cuanto a proveer, a proveer y a guiar, que son las responsabilidades de todo marido, a sus hijos. La mujer no es responsable de proveer para el esposo, la mujer no es responsable de proteger al esposo, ni tampoco de guiar al esposo. Entonces los círculos establecen la cobertura y la responsabilidad que cada uno tiene. Luego viene el círculo de los hijos mayores. Siempre hay hijos mayores, a menos que sea un hijo único, ¿verdad? Siempre hay hijos mayores. Y los hijos mayores tienen que desarrollar ciertas responsabilidades. Tienen la responsabilidad de servir a los padres. En la casa, en el hogar, los hijos mayores es servir a los padres. La segunda responsabilidad de ellos es servir en la casa. Es decir, tomar responsabilidades de apoyo en las tareas domésticas como una forma de consideración hacia su madre, de apoyo cuando ya son grandes y tienen la capacidad de hacerlo, aún en el área de las finanzas, porque son una familia que tienen beneficios. Pero también yo aclaraba, es desconsiderado de parte de algunos padres caerle encima el dinero de los hijos cuando ellos todavía no tienen la capacidad de poder estar ocupados de sus propias cosas. Entonces es un asunto que hay que saberlo equilibrar. En el lado derecho tenemos que los hijos mayores cubren a los hijos menores. ¿De qué manera? Los hijos mayores, los hijos mayores pueden proteger a los hermanos menores.
pueden instruirlos, cooperar de alguna manera con su desarrollo, con su crecimiento, guardándolos del niño gordo malvado que está en su clase, ¿verdad? Del golpeador de la clase. El hermano mayor aparece para protegerlo. Entonces, los hermanos mayores tienen una función de cobertura sobre los hijos menores. Luego, los hijos menores tienen que aprender también a tomar responsabilidad de colaborar con los padres y con los hermanos. Vea la diferencia. Los hijos mayores tienen la responsabilidad de servir a los padres, de servir en la casa, de cooperar con las tareas en la casa, pero los hijos menores colaboran con los hermanos. Los hijos menores colaboran con el padre y ellos no pueden cubrir a nadie a menos que tengan un conejo, a menos que tengan un perrito, y a veces ni al perrito pueden cuidar. Así que es responsabilidad del padre decir: aquí no entra ningún perro o aquí entran 5 perros. Ahí ya depende de la autoridad del padre. Así que establecemos bajo esta idea de que las 3 responsabilidades del hombre son proveer, proteger y guiar. Y el hombre es responsable de hacer esas 3 tareas sobre su esposa, sobre los hijos y sobre los hijos en términos generales. Porque la vez pasada dice la broma, ¿verdad? Los tuyos, los míos y los de nosotros. Cuando hay parejas unidas en ese sentido, el hombre es responsable. Recuerdo yo haber hablado con un hermano que se iba a casar con una mujer que tenía, creo que dos o 3 hijos. Él también tenía ya dos hijos. Y yo le dije: hermano, ya hizo cuenta, ¿puede usted mantener a la esposa con 4 hijos? Porque ahorita usted está viviendo solito con 2 hijos. Ya hizo cuenta, ¿puede mantener a la esposa con 4 hijos? Y me dice: es que ya hice cuentas con ella, me dijo. Con lo de ella sí nos alcanza, me dijo. Ajá, le dije yo. Y si ella se queda sin trabajo, van a aguantar hambre, le dije. No me había puesto a pensar en eso, me dijo. Por eso, hombres y jóvenes, sepan que la Biblia hace responsable al hombre de ser el proveedor. Ahora, ya hemos hablado de la mujer en base a Proverbios 32. La mujer puede cooperar. En Eclesiastés dice que son 2 mejor que 1, porque van a recibir mejor sueldo, dice, ¿verdad? Pero algunos hombres se casan con las muchachas por el sueldo. No aquí, ¿verdad? En Estados Unidos que pasa esas cosas. Entonces hay que saber equilibrar también estos asuntos, porque luego eso es causa de muchos problemas. Así que es importante entender que el hombre provee, protege y guía, y la mujer es responsable de criar hijos, cuidar su casa y ser afectuosa. O sea, se espera que el hombre ponga el carácter, el hombre establezca el orden, pero la mujer sea la tierna, la amable, la afectuosa, porque Dios la creó de esa manera. Y cuando vemos las responsabilidades, cuando vemos las asignaciones que Dios ha dado a cada uno, vemos que nuestras fallas consisten en no obedecer la palabra. Y por esto muchas familias no están bendecidas, porque hay muchos hombres evangélicos irresponsables y hay muchas mujeres evangélicas irresponsables. Entonces no podemos hablar de bendición en la familia solo porque venimos a la iglesia a cantar, porque cantar no nos va a bendecir en la relación familiar. Venir y sentarnos en la iglesia 2 veces por semana no va a cambiar nuestra vida. Es hacer la palabra de Dios lo que va a cambiar nuestra vida. Amén. Siguiente cuadro, y esta es la base para la predicación de ahora. El tema de hoy es la autoridad en la familia. Así que vamos a orar estableciendo ese tema, la autoridad en la familia, y voy a comenzar a desarrollar ese cuadro y los principios que quiero compartirle en esta mañana. Oramos. Padre, reconocemos que tú nos has dado la vida, nos has guardado, nos has protegido, nos has sostenido hasta el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti esta mañana pidiéndote que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, nos ayudes a reconocer las deficiencias y nos ayudes, Señor, a corregir las deficiencias. Señor, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para poder hablar como conviene, de manera que tu pueblo pueda ser edificado. Te ruego, Señor, que tú toques el corazón de los hombres y de las mujeres esta mañana, de los hijos, de manera que con tu palabra podamos cambiar las cosas que tienen que ser cambiadas. Ayúdanos, Señor, a aquellos que tenemos la responsabilidad de ejercer la autoridad, de hacerlo con sabiduría, de hacerlo con piedad. Ayuda, Señor, a cada uno de aquellos que está bajo autoridad para poder someterse, reconociendo que hay bendición por causa de caminar en obediencia a tu palabra y a los principios que tú has establecido.
En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tú nos establezcas, que tú nos perfecciones un poco más, que tú nos afirmes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, este segundo cuadro va a resumir de una manera bien práctica lo que es la enseñanza de esta mañana. La autoridad en la familia tiene que comenzar entendiendo que en el círculo más grande está Cristo. Y Cristo cubre la familia. Recuerde que en la simiente que es Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo escribió: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. De manera que en este diagrama podríamos poner un círculo todavía mayor y poner a Dios, el Padre, como la cabeza de Cristo, lo cual significa la autoridad. Cuando hablamos de cabeza hablamos de autoridad. Entonces la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón. La Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Luego en Efesios 5:23, en el nivel del esposo y padre dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, el Señor pone una similitud, una comparación. Y en este sentido es bien importante, pero sumamente importante, así como le puedo decir a un joven: si vas a tomar mujer, te vas a hacer cargo de proveer, protegerla e instruirla o guiarla. De igual manera hay que hacer conciencia en toda joven que establece una relación ya de matrimonio definitiva, que se está sometiendo a la autoridad de ese hombre. Y que si ese hombre no sabe manejar las finanzas, van a haber problemas. Si ese hombre no sabe manejar las presiones de la vida, van a haber problemas. Si ese hombre no sabe tomar decisiones de una manera sensata, van a haber problemas, porque la mujer, por orden, queda bajo la autoridad del marido. No es un asunto de preferencia, es un asunto de hacer las cosas de una manera ordenada. Entonces Dios determinó que el marido sería la cabeza de la mujer, pero como parte de un conflicto espiritual, la mayor parte de las mujeres luchan por controlar al marido, por mandar al marido, por dominarlo. Y eso causa hasta el día de hoy que un montón de evangélicos tengan una desgracia de familia. Es una calamidad a la familia. ¿Por qué? Porque los principios que estoy compartiendo no se comparten muy a menudo en las iglesias, y si se comparten, los creyentes oyen pero no los practican. Porque hay razón. No, si yo tengo razón, ¿por qué no le obedezco a mi marido? No, si yo tengo razón, ¿por qué no obedecerle a mi papá? Y entonces hay justificación en cuanto al incumplimiento de la responsabilidad. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 11, y ahora en el tercer círculo, en el nivel de la esposa, la Biblia dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto lo cité brevemente el domingo pasado y mencioné: ¿cómo va a aprender una mujer del hombre si el hombre no se ha preocupado por su desarrollo espiritual? Muchas veces la mujer es más espiritual que el hombre. Muchas veces la mujer conoce más de la Biblia que el hombre. Entonces, ¿cómo la mujer va a aprender del hombre? Eso lo que hace es causar forzadamente un análisis que nos lleva a la conclusión de que el hombre debería de esforzarse en su desarrollo espiritual y crecer para poder ser el sacerdote en su casa y dirigir, ministrar a su mujer y a sus hijos. Pero esto también demanda otra cosa: que la mujer se deje enseñar. Porque si la mujer no se deja enseñar, aunque el hombre sepa. Entonces vea lo que está escondido. Por un lado es responsabilidad del hombre enseñar a la mujer, lo cual establece que el hombre tiene que saber más que la mujer. Tiene que crecer más espiritualmente, estar en una posición mayor espiritualmente en cuanto a desarrollo, conocimiento. Pero también, aparte de la responsabilidad del hombre de enseñarle a la mujer, porque la mujer no tiene que atreverse a enseñarle al hombre, porque eso viola el orden de Dios, la mujer tiene que estar dispuesta a aprender.
Pero que cuando, y esto ha sucedido muchas veces y me lo han compartido, que cuando marido y mujer hablan sobre la palabra y el hombre establece la posición y le dice, pero eso es lo que vos pensás. Entonces la mujer se reserva el derecho de recibir lo que el marido dice. Ahora, Dios establece a través del apóstol Pablo que dentro del orden, la mujer tiene que aprender del hombre. Así que hombres, si quieren enseñar, tienen que tener algo que enseñar. No vayan a salir de aquí bien campeones, ¿verdad? Ya viste, la palabra dice que tengo que enseñarte. Pues sí, papito, pero no sabes nada. Así le va a decir la señora. Entonces el hombre tiene que saber para poder enseñar. Luego también, la mujer no tiene que procurar enseñarle al hombre. Es que mira, estás equivocado. No, según la palabra está prohibido. ¿Por qué, pastor? Porque es un asunto de orden. Y aunque yo esté en lo correcto, usted como mujer esté en lo correcto, y el esposo esté equivocado, aunque así sea, dígame usted y contésteme esta pregunta. ¿Va a dejar usted que sus hijos la corrijan y tomen autoridad sobre usted? No, porque es un asunto de orden. No es un asunto de quién está en lo correcto, es un asunto de quién está en autoridad. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Y este es parte del conflicto en las familias, que muchas veces los hijos son los que mandan. Es parte de la guerra espiritual. Mire, entendamos esto. Dios ha dicho cómo son las cosas. Nosotros las queremos hacer a nuestra manera. Y el diablo ayuda muchas veces trayendo razones, justificaciones y apoyando diferentes maneras contrarias a la palabra de cómo hacer las cosas. Y entonces las familias están en un montón de problemas. Pero he estado estableciendo la idea de que lo que falta de diciembre, lo que falta de enero, continuaré compartiendo principios, y lo que resta es que cada uno de una manera individual diga, yo voy a hacer mi parte. Yo vivo, hermano, meditando. Tengo que caminar con un espíritu perdonador. Yo vivo meditando, tengo que estarme controlando, observando mi vida para poder ser considerado. Y si no lo soy, arrepentirme, volver a comenzar. Cada día podemos volver a comenzar. Yo vivo meditando ahora con la tercera pieza. Tengo que ser responsable en las otras áreas. Y ahora hay que agregarle esto. Tenemos que establecernos en cuanto al uso de la autoridad como hombres de la manera correcta y en someternos a la autoridad, los que están bajo autoridad, también de la manera correcta, porque Dios va a bendecir a los que usen bien la autoridad y a los que reconozcan la autoridad. Dios va a recompensar a cada uno. Así que vemos en la palabra que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que tiene que estar en silencio. Así que establecemos estas 5 verdades relacionadas con la autoridad. Una enseñanza muy necesaria, muy importante, que puede cambiar la vida de mucha gente. El ejercicio de la autoridad es un principio de orden. Dios determina que para que las cosas funcionen tiene que haber un orden. Y en ese sentido, Dios determinó poner al hombre como cabeza. Dios determinó que la mujer esté colocada bajo la autoridad del hombre y luego los hijos y que sigan una línea de autoridad. Y la palabra dice que toda autoridad ha sido establecida de parte de Dios. Y que el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Hijos que se oponen a los padres, se oponen a Dios porque Dios inventó que los padres tengan autoridad sobre los hijos. Mujer que se opone a su marido, se opone a Dios porque Dios la puso bajo la autoridad del hombre y usted se sometió a ese hombre. Entonces, el asunto de la autoridad es una cuestión de orden para que las cosas funcionen. Segundo, el propósito de la autoridad es la edificación. El apóstol Pablo dice que Dios le dio autoridad a ellos para edificación y no para destrucción. El problema es que cuando se abusa de la autoridad, los padres pueden destruir el carácter de los hijos. Un hombre abusivo puede destruir y dañar mucho a una mujer porque está abusando de su autoridad. Y yo soy el hombre y aquí se va a hacer lo que yo digo. Y entonces nos pasamos, nos imponemos, abusamos. Y esto, en lugar de traer edificación, trae destrucción. Así que el propósito del uso de la autoridad es la edificación. Número 3, el equilibrio en la autoridad es la justicia. Solamente cuando se ejerce la autoridad de una manera justa, se va a tener un equilibrio en las relaciones. Porque cuando alguien tiene autoridad puede tener preferencias, puede tener acepción de personas ignorando.
tiene la capacidad de orientar recursos en este rumbo y no poner ningún recurso en este otro rumbo. Ese abuso de la autoridad, esa injusticia, no va a traer orden, no va a cooperar con la edificación. Eso no va a traer equilibrio a la familia. Cuarto, el reconocimiento de la autoridad es un mandato. Dios nos manda a que reconozcamos a las figuras en autoridad. Ahora, ¿por qué tenemos problemas en las iglesias? Porque tenemos problemas en las familias. Entonces, cuando hay problemas en la familia, los hijos no saben respetar ni a sus padres en la casa, entonces vienen aquí a la escuela bíblica y los hipotes le contestan mal a los maestros. Si usted no es mi mamá, ¿para qué me esté regañando? ¿Y por qué le voy a hacer caso? Porque los hijos no han sido enseñados a respetar las figuras de autoridad. Aún a nivel de los adultos, a nivel de los diferentes ministerios, se dan relaciones donde hay roces y uno que otro le contesta al otro o le reclama o lo confronta con respecto a la manera en que tal vez está dando instrucciones o le está delegando o cargándole con tareas, porque no se ha aprendido a reconocer la figura de autoridad. Y esto es importante establecerlo. No depende de quién tenga la razón o si hay una injusticia, depende de quién es la autoridad. Y hay que reconocer, porque eso es un mandato divino y Dios va a bendecir a aquellos que se someten a la autoridad. Número 5, el abuso de la autoridad es castigado por Dios. O sea, este no es un asunto de que la mujer queda a expensas del hombre. El hombre es un ogro. No, hombre, si Shrek no es nada. El hombre es terrible. Cuando el hombre llega, los hijos mejor se esconden cada uno en su cuarto. La esposa mejor mira si va a remendar calcetines o a inventarse cualquier cosa que ya no se hace, con tal de no estar enfrente del hombre. Entonces, porque el hombre se ha convertido en un abusador. Todo es gritos, todo es reclamos, todo es exigencia, todo es golpes, todo es amenaza. Dios va a castigar a los abusadores. Pero también Dios va a castigar a los rebeldes, porque el asunto de la autoridad Dios lo establece para poder poner orden. Ahora, llevando a la práctica, ya voy con los hombres primero, llevando a la práctica entonces la posición que Dios le dio al hombre, vamos a la escritura, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, y vamos a entender que el hombre debe ejercer la autoridad en la familia. Eso significa que el hombre tiene que tener el carácter para poder ejercer la autoridad. Pero, mujeres, dejen al hombre ser hombre. Porque a veces el problema es la mujer. La mujer no deja que el hombre decida, no deja que el hombre gobierne, y entonces el hombre gradualmente se va a ir retrocediendo, y al final cuando la mujer quiera tener un hombre, no va a tener un hombre. Va a tener a un hijo. Hijo, vení para acá, ya está la comida está servida, les. Entonces no tiene un hombre, tiene un hijo más grande, ¿verdad? Entonces si la mujer quiere tener a un hombre, entonces tiene que tratar al hombre como su hombre y respetarlo en su posición de autoridad. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 4, que el hombre tiene la responsabilidad de gobernar bien su casa. Compartí que la palabra gobernar es la palabra proistemi. Y esa palabra proistemi significa estar encima, regir, presidir, estar sobre. Ahora, esto implica la capacidad de poder cubrir, porque recuerde que la intención de estar arriba es para proveer, para proteger y para poder guiar. Entonces, hombres tienen que tomar la responsabilidad de ejercer la autoridad. Algunos van a tener que retomar su autoridad como ordenó el rey allá en el tiempo de Esther, que el rey mandó a llamar a la reina y a la reina no le dio la gana de venir. Entonces, ¿qué le dijeron los consejeros? Consígase otra, rey, le dijeron. Y luego de que se hace todo aquel asunto que permite que aparezca Esther en la escena, lo cual era parte de un plan de Dios para salvar al pueblo de Israel, el rey da una orden. El rey le manda a decir a todos los hombres que recuperen su autoridad, porque este es un asunto espiritual. El rey le manda a decir a todos los hombres que restablezcan la autoridad en su casa. Ahí lo lee usted en su casa. Lo cual establece la idea de que Dios quiere poner las cosas en orden nuevamente. Entonces, mujeres, déjenle el espacio al hombre para que el hombre gobierne. Y hombres, tomen la responsabilidad de gobernar, pero buscando
la guianza de Dios y hacerlo bajo la autoridad de Cristo, porque es Cristo la cabeza de todo hombre. Entonces la palabra proistemi significa estar encima, regir, presidir, estar sobre, y se traduce como ser cabeza de la familia. Esto significa que el hombre ha recibido la autoridad sobre las personas, sobre la esposa, sobre los hijos. El hombre debería establecer las reglas en el hogar. El hombre debería establecer las prohibiciones en el hogar. El hombre debería dar la dirección. Y como ya dije, queda la mujer en una condición de desequilibrio, de injusticia. De hecho, en toda relación matrimonial habrán injusticias, porque son dos personas injustas o imperfectas las que se están uniendo. Y luego van a tener hijos que también son injustos e imperfectos. Y es ahí donde es importante entonces aplicar los valores espirituales para tratar de hacer la convivencia familiar mucho más llevadera, mucho más agradable, y sí es posible caminar bajo la bendición de Dios a través de la obediencia. Entonces no es que la mujer queda bajo una desventaja, porque al hombre le queda la carga de proveer, proteger y cubrir espiritualmente a su familia. Entonces a la mujer se le da la posición de estar en sujeción, pero vamos a tocar eso después de los hijos. Hebreos capítulo 12, verso 7 dice que el hombre es responsable de usar la autoridad para disciplinar a los hijos. Dice Hebreos 12, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que está diciendo es, el apóstol es, que solamente aquel a quien no se le mira como un hijo, para quien no se procura su bienestar, su éxito, su desarrollo, no habrá un interés por corregirlo, por disciplinarlo, por amonestarlo, por animarlo, porque la disciplina cubre varias cosas. La disciplina cubre el castigo, pero comienza mucho más atrás. Entrenamiento a través del consejo, corrección, amonestación o regaño, y finalmente el castigo, ya para poder reprimir determinada conducta. Entonces el hombre, el padre, es responsable de disciplinar. Y como ya mencioné que las responsabilidades del hombre son llevadas de una manera como ayuda en otro nivel de parte de la esposa también coopera en eso de la disciplina. No tiene que esperar a que llegue el papá para que nomás entre el esposo. Mira, a este dale unos 10 leñazos, porque se los merece, porque hoy sí. No, usted tiene que disciplinar mientras el esposo no esté. Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Hebreos 12, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Cuántos tuvieron padres terrenales aquí? Amén, la mayoría, qué curioso, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice la palabra de Dios que un padre terrenal disciplina como a él le parece. Aquí podríamos terminar, hermanos, con historias muy dramáticas, con lágrimas en los ojos, por las injusticias cometidas por muchos padres. Si comenzáramos a compartir, ¿verdad?, lo que le hizo su mamá, lo que le hizo su papá. ¿Y qué dice la palabra? Que los padres disciplinan como a ellos les parecía. Y ahora nosotros tenemos que reconocer que Dios, como nuestro Padre, va a disciplinarnos, y Él lo va a hacer con sabiduría, para que participemos de su naturaleza, para que participemos de su santidad y tengamos entrada a la gloria, al reino. Y es nuestra responsabilidad, así como nos sometíamos a los padres, obedecer. Dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces estoy estableciendo en la primera parte que el hombre debe de ejercer la autoridad en la familia. La esposa debe de dejar que el hombre ejerza esa autoridad. Y el hombre ha sido puesto a cargo de toda su casa, es decir, de su esposa y de sus hijos. Y el hombre tiene que usar la autoridad para disciplinar a los hijos. También el hombre tiene que usar su autoridad para mandarle a los hijos que tengan temor de Dios. ¿Cómo es eso? O sea que eso es un mandato. Sí, mire dónde comienza. Dios se revela a Moisés como Dios, como el Eterno, y le da un primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios le manda a su pueblo que le amen. Pero luego le da un mandamiento. Y lo que te estoy ordenando que hagas, tú se lo vas a ordenar a tus hijos. Vamos a Deuteronomio. Libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y Dios está diciéndole a Moisés, así como yo le mando a todo hombre, como cabeza, como autoridad del hombre, que me amen, que me teman, que me sirvan, pongo la responsabilidad sobre todo hombre de que guíen espiritualmente a sus hijos. En otras palabras, hombres, y aquí hay una gran falla, hombres son responsables delante de Dios de transmitir la fe. Son responsables de guiar la vida de sus hijos en el ámbito espiritual. No es un asunto de que ellos escojan, que ellos vean o que la mamá lo haga. Dios delega la responsabilidad al hombre. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dígame qué espacio le queda. No quedó ningún espacio ayer, hermano. Dice que usted tiene que hablar de la palabra en la casa. ¿Cuántos hombres hablan de la palabra con sus hijos? Muy pocos. Es que ya salimos de la iglesia, hermano, entonces en la iglesia hablamos de la palabra, ya en la casa ya no. ¿Qué más dice? Andando por el camino. Vamos de viaje, va manejando, va a hacer algo y va compartiendo con sus hijos principios de la palabra, y eso incluye las hijas. Se las vas a repetir, vas a hablar de ella en la casa, andando por el camino, al acostarte. Cuando se acuesta, otra vez de nuevo mencionar la palabra, quizás alguna promesa, algún texto de bendición. Al levantarse, de nuevo la palabra para poder apoyarnos en la sabiduría, en la revelación de Dios. Verso 8, las atarás como una señal en tu mano, o sea, un recordatorio, y estarán como frontales en tus ojos. Por eso es que los judíos se ocupan una cosita aquí con las escrituras. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Alguien sabe? Entonces ellos tienen una manera de recordarse que Dios les mandó y de una manera religiosa se colocan aquí unas escrituras y se la atan en la cabeza. Pero la idea es vivir en base a la palabra, y el hombre responsable. Estas palabras que yo te estoy mandando hoy, de amarme, le dice el Señor, tú también se las vas a dar a tus hijos. Tú eres responsable. Así que, hombres, como esta mañana estamos hablando de recuperar la autoridad, de corregir las deficiencias, hombres, comiencen a retomar la posición que les corresponde en su casa. Son responsables. Amén. Son responsables de poder disciplinar a sus hijos, pero también de mandar a los hijos que teman a Dios. En Génesis 18, verso 19 dice que Dios ya conocía el corazón de Abraham. Y Dios dice, yo sé que Él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, Abraham no tenía hijos. Y Dios ya sabía que en el corazón de Abraham había una determinación, que su descendencia iba a caminar en pos de Jehová. Iban a seguir al Señor, iban a obedecer al Señor, iban a amar a Dios. Dios determinó que el hombre como cabeza, como responsable de proveer, de proteger y de guiar, el hombre tiene que tomar la responsabilidad de guiar espiritualmente a su familia. El hombre es el responsable de dar la dirección y tiene que tomar esa responsabilidad en cuanto a transmitir la fe. Ahora, la esposa ayuda, pero la responsabilidad es del hombre, compartir la palabra, enseñar las promesas, enseñar los valores del reino, compartir los principios espirituales. Así que el hombre cubre a sus hijos, de manera que él gobierna la vida de sus hijos, sería número 1, disciplina a los hijos, es número 2, y le manda a los hijos temer a Dios, número 3. Cuando hablamos del ejercicio de la autoridad del hombre, pongamos a los hijos a un lado y pongamos a la esposa a otro lado. El hombre tiene la autoridad de gobernar la vida de los hijos.
Y a ningún hijo le gusta que le gobiernen la vida. Pero eso es parte del orden de Dios. Es parte de la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, de que los cubra, los proteja, los guíe, hasta que los hijos son lanzados y ellos pueden ahora defenderse, valerse por sí mismos, y luego entran en la etapa en que ellos van a poder ser parte de otra familia. Pero número uno, el hombre gobierna la vida de sus hijos. En ese sentido, a los hijos no les queda otra opción más que someterse al gobierno del padre. Número dos, el padre disciplina. Él determina los castigos. El padre determina cuáles van a ser las consecuencias. El padre va a definir de qué manera frenar, corregir, moderar la conducta de los hijos. Y aquí viene un problema cuando la mamá y el papá están en desacuerdo con respecto a la disciplina. Porque tal vez el papá dice, no, hoy sí vamos a tratar duramente con este muchacho, mi amor, le dice la esposa. Le vamos a quitar el teléfono una semana. No, le dice la esposa. Solo 2 días, mi amor, le dice. ¿Cómo va a poder vivir ese niño una semana sin teléfono? No, se puede traumar, mi amor, le dice. Un ejemplo exagerado, ¿verdad? La esposa tiene que dejar que el hombre decida cuál es la disciplina. Si la disciplina va a ser ponerlo a trabajar todo el día, pues díjelo. Eso va a formar carácter y eso coopera en mantener el orden en la familia. Si la disciplina va a ser que lo va a colgar así, crucificado. ¿Y ahí qué hacemos, hermano? Ahí entran los abusos de autoridad. Y ahí el hombre tiene que saber que lo que haga después le van a dar el vuelto. Entonces la esposa puede tratar de hacerlo recapacitar, como hizo Abigail cuando aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Nabal, ¿verdad? Nabal, ¿verdad? Le negó a David ayuda. Entonces la mujer puede tratar de tocar el corazón del hombre. Y si la mujer es sabia, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la otra dice que con las manos la destruye, ¿verdad? Entonces si la mujer es sabia, la mujer puede tocar el corazón del hombre. Y puede hacer que un hijo reciba una sentencia menor. Puede ser, con sabiduría. Con que la Dalila dobló a Sansón, sobándole los colochitos. Ya no digamos, usted no va a poder doblar a su hombre, que ya por años lo ha tenido por ahí cerca de usted. Pero se necesita sabiduría, no bravura. Porque a la brava, una mujer no va a sacarle nada a un hombre, aparte de la cólera. Entonces se necesita sabiduría para poder ponerse de acuerdo con respecto a los castigos. Pero sí, el hombre tiene que definir el castigo, tiene que ejecutar el castigo, pero también el hombre es responsable de las recompensas, de poder estimular, de poder ayudar a que los hijos vayan retomando el rumbo correcto en su vida, vayan corrigiendo. Entonces, número 3 es, con respecto a los hijos, mandar a los hijos temer a Dios. ¿Estamos claros con lo que toman nota? Número 1, gobernar la vida de sus hijos. Número 2, disciplinarlos. Y número 3, mandarles que teman a Dios. Ahora, con respecto a la esposa, el hombre es responsable de dirigir a la esposa. Y por eso yo les mencionaba a ustedes la importancia de que todo hombre se vea a sí mismo en cuanto a su condición espiritual y se mida con respecto a su mujer. ¿Es su mujer más espiritual que usted? Ahí va a haber un problema, porque la mujer va a tomar la ventaja. ¿Es su mujer más espiritual, más consagrada, más temerosa de Dios? Usted se supone que para cubrirlos espiritualmente tiene que tener comunión con Dios, tiene que tener dependencia de Dios, tiene que tener sabiduría en base a la palabra. Y entonces el hombre tiene la responsabilidad de dirigir a la esposa, de cubrirla en el área física, en el área material y en el área espiritual. Ahora, en el ejercicio de la autoridad, según la Biblia, el hombre tiene la autoridad para dirigir a la esposa en el cumplimiento de sus responsabilidades. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí viene un problema. Yo quiero, hermanas, establecer esta base. No es mi intención, porque para comenzar no puedo lograrlo en mis fuerzas, número 1, y número 2, no gano nada al establecer criterios propios y al poner énfasis en algo que de hecho la palabra enfatiza. Dios, por causa de que la autoridad es un asunto de orden, coloca a la mujer bajo la autoridad del hombre. Y entonces se hace tanto énfasis en esto, que es una doctrina que por lo menos ocupa 7 diferentes escrituras
para poder enfatizar que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Y entonces el diablo y la carnalidad de la mujer se levantan para poder oponerse al hombre, para no dejarse mandar por el hombre, para no dejarse gobernar, no dejarse dirigir. Y entonces tenemos un montón de familias llenas de conflicto. El mandato bíblico es que la casada tiene que estar sujeta a su propio marido como al Señor. ¿Y qué significa eso, como al Señor? Significa que como que si le estuviera obedeciendo a Él. Ahora, ¿por qué la comparación como al Señor? Porque fue idea del Señor. Es como cuando yo me voy. Dejo a alguien delegado, alguien va a ministrar la palabra, él tiene la autoridad delegada para ministrar, para enseñar, queda gente delegada para tomar decisiones. Y si alguien viene y se levanta, no, yo cuando el pastor venga vamos a arreglar. No, si yo ya dejé con quién arreglar las cosas. Si usted menosprecia a quien yo dejo, me está menospreciando a mí porque yo lo dejé a él. Entonces el asunto de la autoridad es vertical y la autoridad se delega. Es por eso que cuando una madre delega sobre el hijo mayor que éste haga algo con respecto a un hermano o un hijo menor, el hermano menor tiene que someterse porque la autoridad está siendo traspasada, está siendo delegada. Entonces lo que Dios dice en su palabra es que la mujer tiene que sujetarse. Estén sujetas. Mire, hermana, muy importante esto. Su marido no tiene que sujetarla. La Biblia no dice, maridos, sujeten a sus mujeres. No dice así. Entonces ahí está el problema, el principio del problema. La mujer tiene que sujetarse ella solita. ¿Y qué es sujetarse? ¿Alguien se ha subido a alguna de esas ruedas ahí cuando es tiempo de fiesta? ¿Ah? ¿Y qué hace la gente para no caerse? Hay uno que se llama tagadá, parece, ¿verdad? Yo no me las puedo mucho. Hay una cosa que da vueltas, sí, ¿verdad? Y entonces la gente tiene que agarrarse, sujetarse, porque si no, sale volando, se va a lastimar, se va a golpear. Hermana, si usted no se sujeta, va a salir golpeada, va a salir lastimada, no va a estar cubierta, no va a estar protegida. Pero si usted se sujeta, ya voy a entrar en detalles bíblicos, si usted se sujeta, hay bendición, porque el Dios de los cielos va a bendecir su vida. Porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Pues sí, pastor, pero es que mire, mi marido es bien cabezón. Eso lo hubiera pensado antes. Eso se hubiera fijado antes, hermana. Hoy ya no, si es que no hay devolución. Aquí no es que con garantía, su dinero devuelto. Por eso es que es tan serio el matrimonio. Y los jóvenes se meten a él y después está el gran relajo, gran conflicto. El hombre quiere mandar, la mujer no quiere obedecer y un solo relajo con los hipotes. Por eso estoy enseñando estos principios para que ponga en orden su casa. Sería bueno que luego vaya al canal de YouTube y vea toda la secuencia, lo examine, lo aplique en su vida, porque es la palabra de Dios que puede bendecir su vida. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, es la autoridad sobre la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. De la misma manera que Cristo tiene autoridad sobre la iglesia, el marido tiene autoridad sobre la mujer. Sí, pastor, pero bonito, ¿verdad? Que tenga autoridad, pero es bien irresponsable. Es que usted entienda que usted tiene una relación con Dios. Y su obediencia a Dios, su temor a Dios, su fe en Dios, mostrada en obedecer a ese hombre irresponsable, ya le habíamos agregado cabezón, va a causar bendición sobre usted. Y de nuevo voy con Abigail. Abigail se casó con el rey. Y a Nabal le tocó. Ya algunas están pensando, ¿verdad? Eso es lo que le va a tocar al mío, dice. Hermana, cálmense. Dios va a bendecir las mujeres obedientes. ¿Alguien puede creerlo? Dios va a tratar con los abusadores. ¿Alguien puede creerlo? Que a veces veo unas sonrisas que me invitan a seguir predicando sobre algún punto en particular, pero por el otro lado veo unas caras así un poco que me detienen, entonces mejor me mantengo en la palabra. Dice entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es que mire, hermano, es demasiado el énfasis. Es demasiado. Que usted esté sujeta a su marido en todo. Su marido le dice, mira mi amor, mañana voy a venir con 2 compañeros de la oficina. ¿Qué? ¿Qué estás pensando que yo estoy para estar dando de comer a gente que ni conozco? En todo, dice. Es un problema. Sobre todo porque usted lee la escritura como mujer, esté sujeta en todo. Y usted aparta un montón de cosas que no están incluidas.
La lee el hombre le mete cosas que tampoco debería meter. Y entonces se dan abusos. Se da abuso de autoridad y se da irrespeto de la autoridad. Pero analicémoslo, hermano, delante de Dios. Cuando Dios está diciendo, las casadas estén sujetas a su marido en todo. Significa que la mujer tiene la intención hoy en fin de año, vamos a comprar tal cosa, y el esposo le dice, no, yo creo que todavía no, espérate. Yo lo voy a hacer. ¿Ve? No, dice que en todo. Al esposo se le ocurre hacer alguna cosa y entonces da la instrucción sobre qué es lo que se piensa hacer y él dice, no, la verdad es que a mí no me parece. Y la Biblia dice que podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo y yo no estoy de acuerdo. La Biblia no dice eso con respecto a la mujer. Dice que esté sujeta. Pero a veces la mujer puede sacar un texto bíblico que no se aplica. Yo sé que algunas mujeres van a salir enojadas conmigo, pero un día van a tener la oportunidad de reclamarle al Señor. Porque el asunto es este. Si el hombre es la autoridad, el hombre es responsable. Y quiero tratar esto seriamente con los hombres. Hombres, Dios va a tratar con ustedes por la manera en que usan la autoridad. Y yo no voy a estar ahí para defenderlos. Amén. Yo no voy a estar ahí para que me caiga a mí por ustedes. Si ustedes abusan de su autoridad, Dios va a tratar con ustedes. Y no necesariamente más allá del sol cuando ya se pase lista. Puede suceder aquí. Amén. De repente, pobrecito el hermano, ¿verdad? 51 años y se murió, y la esposa bien frondosa, y la esposa quedó bien bendecida. Yo no sé, hermano. Le acabo de hablar de Nabal y de Abigail, ¿verdad? Yo solo quiero que abra su entendimiento. Entonces, el hombre responsable, en un sentido general, de la administración de su casa, de su familia, de la aplicación de la disciplina de los hijos, de las libertades de los hijos, de las decisiones personales, pero también es responsable de dar instrucciones a su mujer con respecto a esto, cómo administrar la casa. El hombre es responsable de darle instrucción a la mujer sobre aplicar disciplina a los hijos, sobre darle libertades a los hijos, sobre decisiones personales. El hijo, la hija pide permiso para ir a algún lugar y al esposo le parece bien y dice, va, está bien. A la esposa no le parece bien y entonces hay un conflicto. Aquí también entra que la mujer esté sujeta en todo, porque el marido es el responsable. El marido es el que está viendo cómo maneja las cosas. Pero el hombre tiene que tomar esto con una seriedad también, porque es bonito pensar que el hombre es el que manda. Pero también siempre piense que es el responsable de las consecuencias de las malas decisiones. Porque es como que usted sea el capitán del barco. Y si usted lleva al barco a un lugar seguro, la gloria va a ser suya. Pero si usted naufraga, la culpa va a ser suya. Y ahí es donde el hombre tiene que ser muy sabio, dependiendo de Dios, bajo la autoridad de Cristo sobre su vida, ejercer autoridad sobre su esposa, pero como un hombre piadoso. Un hombre piadoso no va a abusar de su autoridad. Y una mujer piadosa se sujeta al marido porque reconoce que es un mandato de Dios, el reconocer la autoridad. Ahora, es necesario entender que aunque el hombre es responsable y tiene la autoridad de dirigir a la esposa en el cumplimiento de sus responsabilidades, la mujer, vamos con la posición de la mujer ejerce la autoridad delegada por su esposo. Para que estemos claros, repitamos los aspectos del ejercicio de la autoridad de parte del hombre. El hombre gobierna la vida de los hijos, el hombre disciplina o usa la autoridad para disciplinar a los hijos, y el hombre manda a los hijos que teman a Dios. Y lo cuarto sería, el hombre dirige a la esposa en el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto a la casa, en cuanto a la decisión con los hijos, en cuanto a la administración de los recursos, etc. Ahora, la mujer ejerce y comparte una autoridad delegada por su esposa. Aquí es donde está la clave. La mujer tiene autoridad, pero la autoridad que la mujer tiene está debajo de la autoridad del hombre. Aquí hay un problema, yo creo que es cultural. Los americanos, que tienen tantas cosas fuera de la palabra, que no quiero ni mencionar ahorita, tienen una cuestión cultural que no es bíblica. Le dije que la autoridad es un asunto de orden. Y dentro del orden Dios puso al hombre arriba de la mujer para tener autoridad sobre la mujer. La mujer no está a la par del hombre, de manera que si no se ponen de acuerdo no van a caminar. No, la mujer está abajo del hombre. La mujer está y debe estar sujeta. Ella sola se sujeta. Y una mujer sujeta va a ser una mujer que va a agradar al corazón de su marido. Y ningún marido va a ser rudo con una mujer sujeta.
Normalmente los maridos van a reaccionar ante la rebeldía, ante la oposición y ante la actitud de aquella que es el vaso más frágil, cuando está comportándose de una manera que no revela que está muy frágil. Va a haber una reacción, pero ningún hombre sensato y en sus 5 sentidos va a ser rudo con una mujer que está sujeta, con una mujer que reconoce la autoridad. Entonces la mujer tiene una autoridad delegada por el esposo, no es que están a la par, no es que 50 y 50, la mujer está sujeta al marido, el marido nunca está sujeto a la mujer, yo no lo veo en la Biblia. Estoy predicando de la Biblia y la Biblia dice que la mujer esté sujeta, eso significa usted se sujeta. Entonces la mujer como ayuda idónea ejerce una tarea complementaria del esposo. Esto es lo bíblico, esto es lo que funciona, esto es lo que puede causar cambio en su familia. La mujer gobierna a los hijos en ausencia del padre. Ella tiene la autoridad para decidir si los hijos salen, si no salen, si van, si vienen, a qué hora vienen, si no van. Ella tiene la autoridad para gobernar a los hijos, para ponerles tareas en la casa, para poder ir creando en ellos una actitud de responsabilidad. La mujer disciplina a los hijos en la ausencia del padre. Los hijos hacen algo incorrecto, tiene la autoridad para disciplinarlo. Madres, ustedes tienen la autoridad de corregir, de disciplinar a sus hijos. No tiene que estar esperando a estar poniendo quejas. Mira, fíjate que te voy a sacar la lista. Mira, a las 9 de la mañana me contestó. Después a las 11, fíjate que me hizo un berrincho. Después como y le comienza a sacar la gran lista para que le dé una buena. Usted disciplina en ausencia del padre. Tercero, la mujer lleva también la tarea de cooperar en el desarrollo espiritual, en instruir la vida de sus hijos. Entonces la mujer ejerce una autoridad delegada en esas 3 áreas que son la responsabilidad del padre: gobernar a los hijos, disciplinar a los hijos, instruirlos en la vida espiritual. La mujer gobierna su casa según 1 Timoteo 5:14. Pero esta gobierna su casa es diferente de gobierna su casa cuando se trata del hombre, allá en Timoteo 3:4. 1 Timoteo 3:4 le mencioné que era la palabra proistemi. Pero en 1 Timoteo 5:14 la palabra gobernar es la palabra oikodespoteuo. Y eso significa estar a cargo de la casa, no del hombre, no de las personas. El hombre está a cargo de las personas, pero la mujer está a cargo del hogar. La mujer es una administradora. La mujer debe de ejercer la autoridad del esposo en cuanto a la disciplina, en cuanto a las libertades, en cuanto a las decisiones con respecto a las cosas que los hijos tienen que hacer. Entonces la mujer sigue las instrucciones dadas por el padre o por el esposo. Entonces la mujer tiene una autoridad para poder gobernar la casa, para poder ser la cabeza, cuidadora, guardiana del hogar. Pero, al igual que aquel centurión que le dijo a Jesús: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, le dijo, solo di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. La mujer va a usar sabiamente la autoridad de parte del esposo si sus hijos miran que ella respeta la autoridad de su marido. Y este es otro problema evangélico, que la mujer no respeta al marido, pero quiere que los hijos le respeten a ella y le obedezcan y se sujeten. Y ella no se sujeta, pero quiere que los hijos se sujeten. Entonces es un gran conflicto, porque el modelo que se está mostrando es diferente del que se está hablando. Entonces, en la palabra encontramos esta base: solo la mujer sujeta a su marido va a ejercer correctamente la autoridad de sus hijos, sobre sus hijos. Es como el asunto de solamente el hombre sujeto a Cristo va a poder ejercer correctamente la autoridad sobre su mujer, porque esto no es un asunto caprichoso. Agarramos la Biblia, agarramos de pantalla la Escritura y agarramos al Señor también ahí como respaldo, pero Dios no está respaldando sus decisiones. No es solamente que yo mando, porque el que dijo que es el que mandaba y el que es cabeza sobre su vida, realmente tiene que ser el Señor de su vida. Entonces, de igual manera que el hombre, para ejercer su autoridad con sabiduría, tiene que estar sujeto a Cristo, la mujer, para ejercer su autoridad sobre los hijos, tiene que estar sujeta a su marido. Y aquí es donde viene el hecho de que hay mucho énfasis en la palabra sobre esta doctrina. 1 Corintios, capítulo 14, verso 34.
Primera carta de Pablo a los Corintios, 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ah, pues sí, pero ya no estamos viviendo bajo la ley. ¿Y por qué el apóstol Pablo está validando la ley? Porque la ley fue creada en base a principios. Los principios siguen estando vigentes. La redacción de la ley es la que cambió. Pero el principio de orden, el principio de autoridad todavía es válido. Entonces veamos y profundicemos en lo que Pablo está diciendo. Este es el cuarto texto donde la Escritura nos habla acerca de sujeción para la mujer. Los otros están ahí en el Efesios 5:22, 5:23. Entonces te di el tercero. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Investigando sobre esto de la ley, llegué a la conclusión que los comentaristas bíblicos dicen que esto viene desde Génesis 3:16. Y como la autoridad es un asunto de orden, por causa del pecado y de la caída del hombre, por causa de que Eva fue engañada, Dios decidió poner al hombre arriba de la mujer. Y no importa si gana menos que la esposa. Y no importa si él no se ha graduado de la universidad y la esposa sí. Y no importa nada. Dios estableció que por cuestión de orden el hombre va a ser la cabeza, y vea cómo está en Génesis 3:16. A la mujer, dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desde ahí viene este asunto. Ahora, no es tanto un castigo, no es tanto una maldición, sino un asunto de protección y de seguridad, porque Pablo revela este principio. El hombre no fue engañado, la mujer fue engañada. Sería muy atrevido decirlo, pero tengo esa base en la palabra para sustentarlo. El diablo puede engañar más fácilmente a una mujer. La mujer puede creer que tiene percepciones espirituales que no son correctas. El hombre no, el hombre es más racional, el hombre es más difícil que lo muevan, que lo sacudan. Y la Biblia dice eso claramente. El hombre no fue engañado, la mujer fue engañada. El hombre pecó porque quiso, no porque fue engañado. La mujer fue engañada. Entonces Dios, en un sentido de protección y de seguridad, le dice, bueno, ahora te vas a quedar sujeta a las decisiones de tu marido, para efectos de cubrir la familia. Entonces, cuando vemos a Pablo escribiendo en Corintios que la mujer tiene que estar sujeta, como también la ley lo dice, encontramos este principio desde el Génesis. Pero fíjese que también hay otro principio bien tremendo, hermano, que está en Números 30. Yo se lo voy a dejar que lo lea todo el capítulo usted después, porque le dije, y se lo repito, la ley está basada en principios, y los principios no cambian. Los principios están basados en la sabiduría de Dios. La redacción de la ley cambia, pero el principio sigue vigente. Y en Números 30 dice que Dios le dio instrucciones a Moisés sobre el trato que tenían que darle a las mujeres, ya sea que estuvieran en la casa del papá o ya sea que estuviera casada y con marido. Dice en el verso 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si un hombre promete algo, tiene que cumplirlo. El hombre es responsable de lo que promete. Alguien diga amén. El hombre tiene que tener palabra. Pero mire lo que dice después. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. En otras palabras, la hija toma una decisión, la hija quiere hacer algo, y esto incluye aún consagrar finanzas, servir o hacer algo, y dice que si el padre oye lo que la hija ha dicho y el padre calla, entonces se valida el voto de la hija. Y aquí surge ese dicho, ¿verdad? El que calla otorga. Es como que se aceptara como válido. Verso 5. Suba, hermano. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes.
y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. La hija queda bajo la autoridad completa de que aunque ella quiera hacer algo y lo prometió, si el papá le dice, no hija, eso no lo vas a hacer, no vas a cumplir con eso, Dios dice que esa hija queda perdonada, queda cubierta de que no cumpla lo prometido porque su autoridad, su padre se lo está impidiendo. Inventémonos un ejemplo. Alguien está viendo un programa de televisión, piden dinero, quieren levantar una ofrenda y la hija dice, yo voy a dar todo mi aguinaldo allí. Y el papá la oye. Y entonces el papá le dice, no hija, no voy a permitir que des tu dinero en ese ministerio, por X y X razón. Entonces, aunque ella hizo un compromiso, aunque ella lo hablara, aunque ella lo decidió en su corazón, si el papá le anula el compromiso, ella queda libre de culpa. ¿Pero dónde comenzó todo? Que si el hombre promete algo, el hombre tiene que cumplirlo. Pero cuando la mujer en la casa de su padre promete algo y el padre lo anula, no hay problema. Dios perdona el que no se cumpla eso. Vámonos al verso 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes. Y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Miren lo que dice la ley, que el marido está sobre la decisión de las mujeres. Y Pablo está diciendo que en la ley se le manda a la mujer estar sujeta, pero esto no es una práctica evangélica, porque hemos pensado que es un asunto de contender por la autoridad. Y ahí está la mujer peleando con el marido y el marido, como dice Marco Vidal, intentando retener su autoridad. Y no se trata de que el hombre retenga su autoridad. Dios le ha dado la autoridad al hombre. La mujer tiene que sujetarse, el hombre no tiene que sujetar a la mujer. Pero todos estos principios violados son los que causan el montón de problemas que tenemos en las familias ahora. Entonces vemos acá que si el marido anula lo que la mujer prometió, la mujer queda sin culpa. Porque Dios está reconociendo por cuestión de orden al marido como autoridad sobre la mujer. Y de nuevo, llevando ese principio al Nuevo Testamento, 1 Corintios 11, verso 10 dice, hablando del velo, la costumbre allá en Corinto, pero usando el principio, porque el mandamiento del velo no está vigente, pero el principio del orden y de la autoridad sí. Pablo dice, en 1 Corintios 11, 10, que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Para la iglesia en Corinto era que se cubrieran. Pero para la mujer normal, la Biblia dice que a la mujer le ha sido dado el cabello. Y Dios mira eso como una señal, no solamente en la naturaleza, dada a la mujer de su condición como mujer, sino también como cobertura sobre su cabeza. Así que vemos en la palabra el énfasis, sobre todo porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta y esto procede aún de la ley. Colosenses 3:18, el énfasis continúa. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene en el Señor que la mujer se sujete. Porque un hogar donde la mujer está sujeta va a ser un hogar en paz. No va a haber contención, no va a haber fricción, no va a haber roces si la mujer se sujeta. Pero aquí el asunto es examinar cómo está su vida en cuanto a sujetarse a su marido. Dice en Tito 2:5, otro texto más. Vea diferentes escritos para poner énfasis sobre esto. Un punto que puede cambiar radicalmente la vida familiar es esto, hermano. Que la mujer reconozca a su marido como cabeza. Dice que las mujeres tienen que ser enseñadas por las ancianas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, y luego la frase que me interesa, sujetas a sus maridos. O sea que la mujer tiene que aprender a sujetarse al marido. Y las mujeres mayores, se supone, en una congregación ideal, las mujeres mayores le enseñan a las mujeres jóvenes, a las recién casadas. Pero el problema está en que las recién casadas tienen que dejarse enseñar. Entonces las ancianas tendrían que enseñarle a las jóvenes. Mire, hermana, yo oí cómo le habló a su esposo. No le habla así, hermana, porque eso no le agrada a Dios. Hermana, la palabra dice que usted tiene que tener una conducta respetuosa para con su marido. Entonces, una anciana corrigiendo a una joven para que sepa cómo tratar a su marido. La mujer joven tiene que aprender. Ahora, una vez más, el principio
de que así como la mujer tiene que dejarse enseñar por el hombre tiene que tener algo que enseñar. De igual manera, si las ancianas van a enseñar a las mujeres jóvenes, las mujeres ancianas tienen que tener algo que enseñar, hermana. Porque si no tiene nada que enseñar, le va a decir, mire, yo y como le contesté, viera yo cuando mi marido me hablaba a mí así como le habló al suyo, yo les hacía saber quién es la que mandaba en la casa. Y si que nos reunimos, nos tomamos un cafecito y ya va a ver si no le ayudo. Hermanas, la Biblia dice que la mujer tiene que aprender, miren, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ahora, si uno tiene que aprender algo, ¿por qué será? Porque no lo sabe. O porque la verdad es lo contrario. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Imprudente. No inclinada a la castidad o la moralidad. Cuidadosa de su casa, descuidada de la casa. Buena, mala, sujeta, rebelde. Entonces, la mujer tiene que aprender. Y el apóstol Pedro vuelve otra vez, no bastando ya con tanta escritura, Dios sigue metiendo más, mire, ¿ve? Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Le dije, parece injusto, hermano. Y para mí como hombre predicar esto sonaría a levantar a los hombres bien, pero bien arriba y bajar a las mujeres bien, pero bien abajo. Pero no es ese el asunto. Es un asunto de orden, es un asunto de edificación, es un asunto de bendición. No es un asunto de preferencias ni de valor como persona, es un asunto de responsabilidad. El hombre es responsable de cómo usa la autoridad. Y la mujer es responsable de someterse a la autoridad. Pero cuando vemos aquí en la escritura, este agravante, yo me detenía en lo siguiente. Hay mujeres cristianas que tienen grandes problemas para vivir con un marido medio convertido. Y yo a esas mujeres les pregunto esta mañana, ¿cómo estarían si tuvieran un hijo del diablo? Porque lo que la palabra dice es que la mujer cristiana es llamada a sujetarse a su marido inconverso para que logre ganarlo con su conducta. Y si no aguanta ni con uno medio convertido que por lo menos viene a la iglesia, y si tuviera un hijo del diablo, ya lo hubiera dejado, pastor. ¿Es eso lo que la palabra está diciendo? No es que yo no voy a estar aguantando. ¿Es eso lo que la palabra está diciendo? Ay, ya me hubiera conseguido si me han salido varios. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿Hay alguien aquí o se me fueron de repente? Mi Biblia dice que si una mujer cristiana tiene un marido inconverso, y yo no creo que los maridos inconversos sean mejor que los que están medio convertidos, dice de que tiene que estar sujeta a ese marido perverso, malvado, que no ha nacido de nuevo, para poder ganarlo con su conducta. Voy a atropellar a alguien. Voy a atropellar a alguien. Ahí voy, ahí voy. Hay mujeres que en lugar de ganar a su marido lo están estorbando. Porque su conducta no es la conducta correcta. Quizás voy a atropellar a más de alguien. Hay mujeres que tienen que considerar seriamente esta mañana si su conducta delante de Dios, no delante de su marido, si su conducta delante de Dios es la que Dios está esperando. Porque en lugar de motivar al marido a seguir adelante, el marido está decepcionado porque la conducta de la mujer no es la correcta. Ah, sí, bonito, pastor, lo que está hablando, pero no sabe cómo él me trata. Es que ese es otro asunto. Tenemos que hablar las cosas por parte. Otro día vamos a hablar del respeto, así como hemos venido hablando de cada una de las cosas. Otro día vamos a hablar del servicio. Otro día vamos a hablar de la honra, de la preferencia. Hay que ir poniendo cada cosa en su lugar y no justificarnos en que no hago esto por esto. Es que Dios ha dado mandamientos y los mandamientos no dependen de si existen ciertas condiciones para que entonces los cumplamos. Y es más, al considerar este mandamiento en particular, yo me imagino a una mujer viviendo con un hombre inconverso y que le esté exigiendo, y ya te vas y pensás que yo aquí me voy a quedar esperando hasta que te dé la gana de regresar para que me hagas el almuerzo. Y surge un conflicto a nivel doméstico, a nivel familiar.
Pero no, el hombre se viene. Se le lleva a comer aunque sea al mercado. Mira, mi amor, solo 5 pesos tengo. Aquí démosle 2 tortillas y una sopa para los dos. Pero se la trajo, hermana. Alguien que diga amén, es verdad, pastor. Entonces la palabra establece que la mujer tiene que tener una conducta que sirva para ganar al marido. Pero muchas mujeres evangélicas no lo están ganando, lo están perdiendo. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Bíblicamente, espiritualmente, la palabra sujetarse es la palabra upotazo. Y la palabra upotazo significa subordinarse. Subordinarse significa ponerse a las órdenes de alguien. Reconocer la autoridad de alguien. Y eso es lo que la palabra manda a la mujer, que se sujete, que se ponga a las órdenes. ¿Le gusta a usted cuando le digan a sus órdenes lo que usted diga? ¿Le gusta a usted que le digan así? Se siente bien galán, ¿verdad? Que alguien que está demostrándole que está dispuesto. Esa es la figura, es una figura militar, fíjese, la que Dios ocupa a través del apóstol para hablar de la actitud que la mujer tiene que tener. Los hijos tienen que obedecer, esto no tienen que razonar, obedezca, porque esa es la posición que le corresponde. Pero la mujer tiene que sujetarse, ella se baja y se coloca bajo la autoridad de alguien. Ella reconoce la autoridad del marido. Entonces, si la mujer no reconoce la autoridad, no va a estar dispuesta a obedecer, porque esa es la otra forma de traducir jupotazo, hacerse obediente. La mujer no está obligada a obedecer al marido. A la mujer se le ha mandado sujetarse, bajarse y ponerse a la orden de su marido. Y cuando Dios mira la actitud de esa mujer, ve a una mujer que está obedeciendo su palabra. Entonces es un asunto de orden, de funcionamiento. Y concluimos con el tercer aspecto relacionado con la mujer. El primero es, la mujer ejerce una tarea complementaria de gobernar, disciplinar o instruir los hijos. Solo la mujer sujeta a su marido, ejerce autoridad sobre sus hijos. Y el tercero es, la mujer no tiene derecho de usar autoridad sobre su esposo. Y este es el otro problema muy común. 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, lo vimos en el diagrama de entrada, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Vea el verso 12, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Es un asunto espiritual, hermano. Voy a ponérselo de esta manera. Voy yo a algún lugar, seminario donde yo he asistido, están exponiendo la palabra, y yo tengo un entendimiento claro, diferente y contrario a lo que se está hablando. ¿Tengo yo autoridad de corregirlos? No. Yo no puedo hacer nada, no estoy en autoridad. Otro ejemplo, estamos en un lugar y ha sucedido. Alguien está ministrando, hay gente a cargo, sucede algo fuera de lugar, de desorden, una persona endemoniada. ¿Tengo yo la autoridad para intervenir? No, yo no estoy en autoridad en la casa. Uno tiene que aprender a reconocer la autoridad y a limitarse cuando a uno no le han delegado autoridad. Ahora, diferente es que me llamen, hermano, ayúdenos aquí. Pero si no me llaman, yo no puedo corregir, yo no puedo tomar iniciativa. Esa es la figura con respecto a la mujer. La mujer no debería de corregir al hombre, pero las mujeres se atreven. La mujer no debería enseñarle al hombre, pero lo hacen. La mujer no debería querer mandar al hombre, apúrate, hombre, apúrate. No, no debería. ¿Para qué? Para vivir en paz, hermana. Para poder vivir en armonía. Entonces, si el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, significa que la actitud de la mujer va a ser pacífica, la actitud de la mujer va a ser como más llevadera, más condescendiente y no de oposición. Vean esto en su vida, los que puedan estar examinando o atravesando etapas difíciles en el matrimonio. ¿Cuándo es cuando surgen los problemas? Cuando hay discusiones sobre diferentes puntos de vista y particularmente cuando se trata de no querer hacer según las instrucciones o según la decisión que se ha tomado. Cuando hay oposición. Para ser más claro, cuando un padre tiene problemas con sus hijos, cuando sus hijos no obedecen,
Porque entonces ahora el padre tiene que imponerse, tiene que exigir, tiene que obligar. ¿Cuándo un hombre tiene problemas con su mujer? Cuando la mujer no obedece, cuando la mujer no es suave en seguir las instrucciones, cuando la mujer quiere levantarse en autoridad y quiere oponerse. Y bajo este enfoque, de una manera práctica, establezcamos estas ideas. La mujer sabia no se opone, ni critica las decisiones del esposo. No. Por ejemplo, en el área material, el hombre tiene que ver cómo mantiene la solvencia en su casa. El hombre es responsable. Y el hombre va trastabillando ahí, va chocando, igual que Pablo en el naufragio, que la nave se le terminó haciendo pedazos ahí, pero no fue culpa de él. Pero el responsable es el hombre, y el hombre va a ir aprendiendo de los problemas, de las necesidades. El hombre es responsable de someterse a Cristo, el hombre es responsable de examinar su vida, cómo está dirigiendo el barco. Pero la mujer no gana nada con criticarlo. Usted puede criticar a su marido, ofenderlo, y eso no va a cambiar nada. ¿Sabe lo único que va a causar eso? Consecuencias espirituales sobre su vida, porque no está respetando la autoridad. En otra área, el hombre toma decisiones con respecto al trabajo, con respecto a horarios, con respecto a aceptar responsabilidades. La mujer no puede estarle poniendo hora al hombre. La Biblia dice que la mujer no tiene que ejercer autoridad sobre el marido. Si el marido está haciendo algo, va a ser por el bien de la familia. Pero la mujer está ahí oponiéndose a lo que el hombre está haciendo, tal vez algún otro negocio, tal vez comenzando con algo más, porque el hombre está buscando la manera de poder cubrir las cosas. Y la mujer está ahí de tope, señalando, criticando. Otra manera práctica de verlo, la mujer espiritual no trata de controlar al esposo. No, esa no es su tarea, no le corresponde eso. Y la esposa cristiana no actúa independientemente, reconoce que está bajo la autoridad del marido. Es un asunto de orden. Está establecido en la creación, fue determinado por Dios cuando dio la ley y confirmado por Dios a través del Evangelio. Así que, cuando hablamos de la autoridad en la familia, hombres son responsables de ejercer de una manera adecuada la autoridad. Mujeres, dejen que el hombre sea el hombre en su casa y vivan más en paz, dejando de oponerse, dejando de criticar, y no se levanten a querer ejercer autoridad sobre el hombre, a quererlo controlar o manipular o castigar porque no hace según ustedes quieren. Porque según la palabra, estos principios son los que pueden hacer que el matrimonio pueda caminar mejor. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Vamos a concluir. Vamos a despedirnos esta mañana y a tratar de aplicar esto en nuestra vida como lo hemos hecho en las últimas reuniones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mujeres, examinen su vida esta mañana. ¿De alguna manera han estado ustedes oponiéndose al marido? ¿Criticando al marido? ¿Ofendiendo al marido? ¿Causando discusiones? ¿Actuando independientemente? ¿Me están oyendo, mujeres? La forma en que terminamos cada una de estas reuniones es yendo delante de Dios y examinando nuestro corazón. Hombres, ¿están usando la autoridad bajo la autoridad de Cristo o caprichosamente a la brava? Hombres, ¿están siendo justos en el ejercicio de la autoridad? ¿O simplemente hacen las cosas porque así se tiene que hacer, porque ustedes son los que tienen la última palabra? Esta mañana concluimos, como lo hicimos el domingo pasado y el antepasado, examinando nuestra vida con el espejo de la palabra. Hombres, examinen su vida, cómo están usando la autoridad y corrijan la deficiencia. Mujeres, examinen su vida, ¿están dejando que el hombre sea el hombre o le están estorbando al hombre para que sea el hombre? Examinen estos principios que he compartido, háganlo delante de Dios, no como una palabra de mi parte para querer controlar o sujetar, porque como dije al principio, ni lo puedo lograr, ni gano nada. Solo expongo la palabra, y la palabra hace responsable al hombre del uso y del abuso de la autoridad. Y la palabra hace responsable a la mujer de sujetarse a su marido. Si una mujer no se sujeta, el hombre no es responsable y no la va a cubrir.
Si una mujer no se sujeta, hombres, oigan esto, si su mujer no se sujeta, no diga, tengo un problema porque mi mujer no se sujeta. No, ella es la que tiene un problema. Usted siga usando la autoridad, pero dependa de Dios, porque esa es la base. Muchos hombres cristianos abusan de la autoridad, actúan caprichosamente, presumiendo de que Dios los ha puesto como cabeza, pero no están siendo muy sabios y muy sensatos en la decisión en que llevan a la familia. Hombres, hay mujeres que se han atrevido a ofenderlos, a criticarlos y a oponerse, y ellas tienen razón en la base. No tienen razón al hacerlo porque Dios se los ha prohibido, pero tienen razón al ver que como hombres no han sido responsables, como hombres no han sido sabios, como hombres no han sido justos. Y la mujer, al igual que nosotros, llenos de defectos, la mujer no va a estar junto a un hombre que está abusando de la autoridad, que está siendo injusto y que hace como quiere, y la mujer ahí una mansa paloma que no sufre y que no siente. No. Muchas veces la actitud de la mujer tiene como base la conducta o el precedente que el hombre ha establecido. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Corregir las deficiencias. Y así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, tenemos un nuevo comienzo, hermanos. ¿Alguien dice amén? Tenemos un nuevo comienzo. Yo creo que las familias pueden vivir mejor. Yo creo que en los hogares se puede vivir mejor. Yo creo que se puede restaurar los matrimonios. Poquito a poco, porque poquito a poco se arruinaron. Poquito a poco se pueden arreglar si aplicamos estos valores. El primero fue perdonar. El segundo fue ser considerado. El tercero fue tomar responsabilidades. Y ahora es el uso y el respeto de la autoridad. Cierre sus ojos y delante de Dios, usted y él, si usted es una mujer, examine si ha estado estorbando a su esposo, controlándolo, manipulándolo, ofendiéndolo, estorbándolo. Y si es un hombre, si Dios lo respalda en la manera en que está gobernando su casa. Si es un hombre, si está siendo sabio en cuanto a dirigir a su familia, si está siendo justo, si está bajo la autoridad de Cristo, si así como proclama que usted es la cabeza en la familia, es Cristo su cabeza. Todos y cada uno. Hijos, examinen si están sujetos a la autoridad de los padres, si están esperando que sus padres no los provoquen a ustedes a ira, pero ustedes provocan a sus padres a que los castiguen con su desobediencia. Examinen, hijos, si están reconociendo la autoridad de mamá, si están reconociendo la autoridad de papá, si los están respetando, si están cubriendo a sus hermanos, ayudándoles. Cada uno examina su corazón esta mañana. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero